con 13 minutos en Radio Universidad de Chile. Y escuchábamos arriba en la cordillera a Patricio Mans y también escuchábamos la versión de Los Continentales en vivo del Bloque Depresivo desde Ciudad de México. Y vamos a conversar sobre un tema muy interesante, una novedad de Ediciones UC, de el respetado, querido, admirado investigador Fidel Sepúlveda Llanos. Se trata del libro Nicanor Violeta, Roberto Parra, Encuentro de Tradición y Vanguardia. Y para ello hemos invitado a Soledad Manterola, presidenta de la Corporación Fidel Sepúlveda Llanos. Soledad, bienvenida al semáforo. Muy buenos días. Muy Muchas bienvenida. gracias por la invitación. Claro que sí, estamos muy contentos de hablar de este libro que contiene distintos ensayos que nos permiten conocer de distintas formas a Nicanor, Violeta y Roberto. ¿Cómo fue el proceso de editar estos textos de Fidel? Bueno, esto, a ver, primero que nada, bueno, un poquito hablar de Fidel. Fidel era un profesor, doctor en filología hispánica, que, bueno, es poeta, digamos, su pasión es la literatura, pero él se dedicó al estudio y conocimiento de la cultura tradicional chilena. Ese era su fuerte. Él fue director del Instituto de Estética y parte de la parte de fundación, digamos, miembro fundador, digamos, del Instituto de Estética de la Católica, y de esa plataforma organizó muchas escuelas, durante 20 años, escuelas de temporada sobre la cultura tradicional chilena. Su pasión es la tradición campesina y las tradiciones en general chilenas, porque además él era campesino. Él nació en el campo, vivió hasta los 10 años en San José de Copquecura. Ese es su lugar de nacimiento. Y esa raíz originaria no se lo olvidó nunca y la llevó durante toda su vida. Bueno, y Soledad, le quería preguntar, vamos a entrar en el libro en algunos minutos, pero quisiera preguntarle sobre la relación de Fidel Sepúlveda con Llanos, con Gastón Sublet, quien nos dejó hace algunos días. Ay, sí, qué pena más grande. Todavía no nos reponemos de esa tristeza. Fidel, siendo director del Instituto de Estética en la década del 70, a mediados de los 70, sí, o inicios, no sé, en algún momento de los 70, conoce a Gastón y lo invita a participar en el Instituto de Estética. En ese momento Gastón era director de Televisión Nacional y parece que estaba bien aburrido, ¿ya? Entonces Fidel le habló del espíritu del instituto, que era un instituto que se dedica al estudio de la estética de las diversas manifestaciones artísticas, ¿ya? O sea, analizar el arte en profundidad, ¿no? A Gastón esto le gustó mucho, entonces se las arregló para irse al Instituto de Estética conservando el sueldo del Canal Nacional. Así que estaba feliz. Bueno, y ahí comienza un largo proceso de amistad con Fidel. Gastón pasó vivió muchas etapas. Gastón tiene una vida múltiple, digamos. Bueno, y sobre eso, me voy a salir un poco del tema, sobre la multiplicidad de vidas y de pasiones y de conocimientos y experiencias y encuentros que tuvo Gastón con la cultura. Otro amigo en común con Fidel y Gastón, José Luis Villalba, que es cineasta, que también fue profesor del Instituto de Estética, hizo una película, un documental sobre Gastón. Y en la película se llama El viejo del poncho, las múltiples vidas de Gastón Sublet, que además está a disposición para que quien quiera visitarla, conocerla, estamos dispuestos a entregarla. Yo fui la producción ejecutiva, digamos, de la película, así que me permito ofrecerla. ¿Ya? Sí, seguimos conversando con Soledad Manterola, presidenta de la Corporación Cultural Fidel Sepúlveda Llanos. Y Soledad, quisiera preguntarle sobre el trabajo de edición de estos ensayos que son bien sorprendentes, que nos permiten comprender desde distintas dimensiones a Nicanor, Violeta y Roberto Parra. ¿Cuál fue la principal sorpresa en este proceso? Sorpresa. Bueno, a ver. Fidel escribió en su vida 200 ensayos. Doctor Fidel se murió el año 2006. Yo me he dedicado a publicar su obra. Esta es la 6ª obra póstuma, ¿ya? Y una obra pequeña, la verdad. Bueno, Fidel escribió 4 ensayos sobre los Parra en distintos momentos de su vida.
Bueno, yo me quedé, bueno, yo soy la viuda Fidel, ya, y me encontré con una brutalidad de papeles y cosas que no estaban publicadas, etcétera, o publicadas en diversos artículos, revistas especializadas de arte, por supuesto. Me dediqué a recopilar todo eso. Y dentro de eso, estos 4 ensayos de los Parra, en la que aborda la dimensión creativa de cada uno. Y bueno, ahí analiza, hay que leer el libro, se llama Nicanor, Violeta, Roberto Parra, Encuentro de Tradición y Vanguardia. Analiza la creación de estos 3 artistas maravillosos, que son eso, son tradición y vanguardia. El mérito, lo común entre los 3 es que los 3, en cada una de sus diversas expresiones, ya Nicanor la poesía, la Violeta la música y la poesía, y Roberto también la poesía y las cuecas choras y el teatro, porque Roberto Parra crea en Alegre Esther. Cada uno en esas expresiones distintas aborda la cultura chilena, pero desde el origen, porque ellos son personas que nunca olvidaron su ser originario. Su creación siempre parte del origen. Y desde ahí ellos van creando un lenguaje y encontrándose con el mundo que les toca vivir. Bueno, y yo quisiera citar, me puse a rayar el libro, tengo esa mala costumbre. Ah, yo también. Sí, claro, con lápices de colores. Del primer texto dice: la identidad eje de la creación de Violeta Parra, que es una conferencia dictada por Fidel Sepúlveda Llanos en 1994. Y Fidel dice: es difícil en Chile ser poeta, ser artista. No hay dinero, no hay atención para este tipo de actividades. Se consideran prescindibles, optativas, facultativas. Ser artista, ser poeta, ser profeta aquí en Chile. ¿Cómo se entiende esta familia Parra, Sandoval, que son todos prodigiosos en algo? O en el circo, o en la poesía, o la antipoesía, el folclore. ¿Cómo se entiende desde el estudio de Fidel que justo esta familia sea tan prolífica, una columna vertebral de nuestra cultura? Eso es bien impresionante. Bueno, Sí. es un don. O sea, ¿por qué tienen ese talento? Dios se los dio nomás, no sé, la creación se los dio, ¿ya? Ellos nacen con ese talento y lo desarrollan. Ahora, Fidel siempre tenía una postura, bueno, la fuerza de los Parra es justamente eso. Ellos son hijos de su tierra. O sea, ellos vivieron siempre, y lo mismo que, bueno, ahí coincidía plenamente con Fidel, porque además Fidel también es de la zona de Chillán, pues Ñuble, que cubra la provincia de Ñuble. Bueno, son personas muy arraigadas a su tierra y a su cultura. Y y son fieles expositores de la cultura tradicional, por cuanto la cultura chilena es la cultura de la precariedad. Es la cultura de la falta, de lo que falta. Y desde esa precariedad nace la fuerza de la creación. Y la precariedad también hace de la cultura tradicional, que es una cultura de comunidad, es una cultura de participar los unos con los otros. No es el individuo el que avanza, es la colectividad la que avanza, es la comunidad la que avanza. Yo voy a leer, ¿me prestan los anteojos? Voy a leer, fíjate, a propósito de esto, de la comunidad, una cosa muy notable. A ver si me permites, acá. Que lo dejé, sí. Fíjate. Aquí están los anteojos. Porque, sí. Y estamos escuchando a Soledad Manterola, ella es presidenta de la Corporación Cultural Fidel Sepúlveda Llanos, y nos va a leer un fragmento de este libro. Sí, fíjate que el espíritu de nuestra cultura tradicional y el espíritu que caracteriza también en su obra a los hermanos Parra. Bueno, primero habla de que hay muchas vías para encontrarse, para desarrollarse. Pero dice, hay otra vía por la cual avanzar a la asunción de mayores cotas de calidad en la experiencia de ser humano. Es la experiencia de ser con el otro, afinando los vínculos de pertenencia. Ser con el otro que hay en mí, que es mi otro yo, que es el otro que yo soy, ser con los otros, que son lo que yo no he llegado a ser, pero que podría o debería. Yo soy en la medida que los otros son.
Mira qué importante es eso. Cuando yo creo, ellos crean en mí, desde mí. Cuando los otros crean, están creando para mí, están creándome mi mundo, creando desde mi mundo. Yo soy los otros con los otros que soy. Los otros no son sin mí. Algo de los otros no es cuando yo no soy. Wow. Es la teoría del encuentro. Bueno, esta experiencia de la comunidad está muy reflejada en estas palabras, que son como un poco también juego de palabras, pero es lo que nos pasa con la amistad. Una verdadera amistad, uno se enriquece con el otro. Y uno busca al otro, el otro te busca a ti, y uno aprende del otro y es un compartir mutuo. Bueno, eso es lo que se da en la cultura chilena tradicional, Sí. ya que es una cultura de escasos recursos y es una cultura de lo no desechable, porque todas las cosas tienen múltiples usos y posibilidades. Bueno, y quisiera citar también en uno de los ensayos, dice: Chillán fue y sigue siendo por lo demás tierra de frontera entre el centro y el sur. Nicanor dirá a su turno: un chillanejo nunca termina de llegar a Santiago. Exactamente. Pasa eso, ¿no? Absolutamente. Bueno, cuando fue el lanzamiento de este libro, yo cité eso, porque bueno, Fidel como chillanejo y como campesino, nunca terminó de llegar a Santiago. O sea, se vino a Santiago a los 20 años, pero nunca terminó de llegar. Y tenía costumbres muy divertidas, y que también lo dije en el lanzamiento. Cuando manejaba porque se anduviera a caballo, ponte tú. ¿Ya? Y las costumbres, los ritos, los usos capitalinos nunca le vinieron bien. Y a los Parras tampoco, yo creo que nunca le vinieron bien. Sí. Entonces, eso de que dice Nicanor, o sea, Fidel hizo suyo, y siempre lo decía, ya citaba a Nicanor a propósito justamente de eso mismo. Un chillanejo nunca termina de llegar a Santiago. Y muy interesante también la pregunta por qué es lo chileno, ¿no? O las identidades que conforman Chile. Y aquí se pregunta Fidel: ¿cuándo realmente el chileno siente que está vivo? ¿En reuniones de oficinas sépticas? ¿O cuando se convoca en torno a una comida, una bebida que tenga gusto a persona, que tenga gusto a casa, que tenga gusto a paisaje del pueblo de origen, de la provincia, de donde somos y con cuya piel nos vestimos? Es verdad, eso vuelve a aparecer lo colectivo con mucha fuerza. Absolutamente. La tribu. Sí, es absolutamente. Bueno, Fidel desarrolló un extenso trabajo sobre el sentido de las fiestas profanas y las fiestas sagradas, ¿ya? Bueno, y él hace bastantes análisis, eso todavía no lo hemos publicado, pero es el tema del encuentro en la fiesta, donde plantea de que el hombre es más él, es más en plenitud cuando se instala en el acontecimiento de fiesta, porque entra en otro ámbito, en otra orilla, en otro contexto. Se sale de sí mismo para entrar en sí mismo y entrar con los otros. Es un encuentro que se da en otra dimensión, distinto al tiempo cotidiano, mensurable, regido por los minuteros del reloj, digamos. El Sí. tiempo de la fiesta es un tiempo mítico. Bueno, y creo que es interesante conocer más de la vasta obra de Fidel Sepúlveda Llanos. Y hay un libro que se llama El cuento tradicional chileno, que es muy interesante, ¿no? Que nos permite conocer esta sabiduría o estas historias que se han transmitido de generación en generación. Sí, ese libro es el segundo libro que publicamos. Ese libro lo dejó terminado, Fidel, ¿ya? Él quería dejar un testimonio de los monumentos chilenos de la oralidad. Y para eso, primero hace un libro, digamos, realiza un libro que se llama El canto a lo poeta, lo divino y a lo humano, y enseguida el cuento tradicional chileno. Esos dos libros él nos los publicó, los dejó terminados, listo, y la Católica los publicó. ¿Ya? Bueno, en el cuento tradicional chileno es un libro que vale la pena leer, y sobre todo yo encuentro que valdría la pena leer que lo leyeran nuestros gobernantes y nuestros políticos, porque ahí se plantea el tema del camino del héroe. El camino del héroe es el camino del hombre que va sorteando las dificultades, las carencias, los problemas, las precariedades, pero siempre va en búsqueda del bien. No se tuerce, no se desvía. El héroe no se desvía
de la recompensa fácil, inmediata, y darse gusto a sí mismo. El héroe va en búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Y este ir en búsqueda del bien, la verdad y la belleza siempre es con humildad, no con soberbia. Sí. El buen gobernante nunca es soberbio, sino que va con la humildad en el sentido de saber escuchar, porque el soberbio no escucha, el humilde escucha. Sí. ¿Puedo hablar política? Por supuesto, libertad de expresión total. Y en ese sentido sí. yo quiero decir claramente de que nuestro presidente, que bueno, ha cometido errores, es joven, pero él ha hecho el camino del héroe, porque él ha ido sorteando dificultades, ha ido cambiando su punto de vista. La oposición le dice que claro, cambia de pensamiento, pero lógico, una persona inteligente, una persona que va creciendo, va viendo las circunstancias del entorno y de acuerdo a eso va procediendo para una mejor solución frente a las dificultades y a los problemas. Bueno, ese es el camino del héroe que está en los cuentos tradicionales chilenos y que está en los cuentos tradicionales de todas las culturas que se han desarrollado por milenios. Muy interesante. Deberían leer los cuentos tradicionales chilenos los profesores y leérselo a los niños y los políticos. Muy bien, pues deberían leer ese libro y también les recomendamos mucho Nicanor, Violeta, Roberto Parra, Encuentro de Tradición y Vanguardia, publicado por Ediciones UC. Soledad Manterola, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, ha sido un placer, un agrado encontrarte, una fiesta. También, pues, una verdadera fiesta. Porque nos conocemos hace mucho tiempo y en circunstancias muy bonitas. Sí, claro. ¿Ya? Sí. Muchas noches de San Juan, por ahí. Muchas noches de San Juan, así es. Muy bien, pues Soledad Manterola, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con Michelle Ribó, que nos va a contar sobre el archivo patrimonial de la Universidad de Santiago y una misteriosa película que busca afiche.